Muchísimas gracias por continuar con nosotros. 1:35 Le damos la bienvenida a este espacio a Milena Dovalí. Ella es coordinadora de investigación Oxfam México para hablar del Foro Económico Davos, Suiza. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a los dos. Bienvenida. La participación aquí en Guadalajara, ¿o por qué la difusión? A ver, platícanos. Pues básicamente el informe de Davos es un informe que hace Oxfam Internacional para presentarlo en el Foro Económico Mundial. En este foro asisten tanto representantes de Estado y de gobierno como líderes del sector privado. Entonces lo que Oxfam busca es, dentro de todos estos debates, pues poner el tema de la desigualdad en el centro, ¿no? Y que no se olvide. El foro comienza mañana, entonces se va a presentar en todos los países de la Confederación y pues nacionalmente aquí en México pues se presentará aquí en Guadalajara. Un foro, no sé si cabe el término, un tanto desangelado, ¿no? Por lo menos por la ausencia de líderes importantes a nivel internacional y que entre sus retos tiene el relacionado con la globalización 4.0. ¿Cómo lo evalúan ustedes todo hasta el momento con el panorama y con la manera como ha recibido desaires, no sé si vale el término, por parte de algunos de esos líderes? Sí, pues el foro desde hace mucho tiempo ha tenido bastantes críticas porque suele tocar temas de desarrollo internacional, de cómo atender a toda esa población que se ha quedado atrás, pero el foro pues se mantiene en Davos, en Suiza, en lugares muy lujosos, y los líderes pues ahí se empezó a criticar un poco que asistieran y que se hablara de esos temas pues dentro de todo este panorama, ¿no? Y esa es la razón por la que muchos pues no, si bien es muy importante pues que vayan y tomen parte de las conversaciones, pues prefieren tomar distancia. En ese sentido, con lo que acabas de decir, la pertinencia de continuar con estos foros. Sí, claro, y Oxfam por lo mismo siempre asiste para poner el tema de la desigualdad. En este último informe vemos que la brecha sigue expandiéndose, ¿no? Actualmente hay 262 millones de niños y niñas sin educación y diario mueren 10,000 personas por falta de acceso a servicios de salud. Y al mismo tiempo los 1,000 millonarios se duplicaron el último año. Y esto es más o menos 2.500 millones de dólares diarios, lo que creció su fortuna, ¿no? Entonces vemos estas dos brechas que cada vez se van como alejando más y pues el mensaje de Oxfam es que pues tenemos que hacer algo, ¿no? Tanto en cada país como en conjunto. ¿Qué se debería de hacer en principio? Pues lo que se propone en este informe y lo que propone Oxfam es el acceso a servicios públicos, especialmente salud y educación. En el informe se cita un estudio que el 80% de la reducción en pobreza en 13 países en desarrollo se debe a la provisión de estos servicios, ¿no? Entonces, pero pues obviamente tiene que ser de alguna manera. Se propone que sean universales, es decir, que no estén condicionados, por ejemplo, aquí en México, a tu estatus laboral, a tu género, a tu edad. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, Prospera, que es el programa social más grande de México, pues tiene un error de exclusión del 50%, lo que significa que 50 de las personas no deberían de ser beneficiarios. Y cuando tú lo haces universal, además de cambiar toda esta narrativa de la política social, que no es como estar haciendo un favor, sino un derecho que le estás brindando a la población, pues te quitas de estos problemas de focalización, ¿no? Además, se plantea que deben ser gratuitos, porque, por ejemplo, los servicios de educación representan alrededor del 80% del ingreso de las familias más pobres, ¿no? También tiene que ser público, esto quiere decir que sean financiados con impuestos. Se necesitaría, por ejemplo, aquí en México una reforma fiscal enfocada a los más ricos y a las corporaciones para que paguen lo que les corresponde y que sea transparente, es decir, que la sociedad civil esté siempre presente y pueda ver que se cumpla lo que se ha dicho, y con un enfoque de género, porque normalmente en este escenario pues las mujeres son las más afectadas, normalmente son las que tienen mayores índices de pobreza, entonces a quien beneficiaría más sería a ellas.
Oye, Milena, pues muy interesante porque además lo que es Oxfam Capítulo México y lo que estás narrando ahorita a nuestra audiencia, pues también hay un sinnúmero de investigaciones, tanto del TEC, la Universidad de Guadalajara, la universidad que quieras, en torno a hacer propuestas. Desde tu experiencia, porque además veo que eres economista, estoy viendo tu currículum, y desde la plataforma en la que te encuentras, ¿qué es lo que ha ocurrido cuando ríos de dinero van a este tipo de programas y nomás no avanza el tema de esta desigualdad y el aminorar el número de pobres, por ejemplo, en México? Pues lo que yo veo es justo lo que les comentaba, que nunca se ha tenido un enfoque de derechos. El Coneval mide la pobreza como aquella parte de la población que no tiene un ingreso determinado, pero que además tiene 3 o más carencias en las que se encuentra educación, salud, vivienda, entre otras. Pero importa mucho la forma en que las midas. Por ejemplo, si a una persona le inscribes al Seguro Popular, ya no cuenta con carencia a la salud, pero eso no significa que tenga una clínica cerca, que la clínica sea de calidad. Que tenga resuelta la atención, ¿no? Sí, exacto. Y Prospera, por ejemplo, ha hecho un gran trabajo en lograr que los niños permanezcan en la escuela, pero por todas estas diferencias de calidad que nosotros sabemos, pues no ha terminado por lograr que salgan de la pobreza. Sí se mantienen en la escuela, pero al final no pueden transformar eso en mejores ingresos. Milena, ¿cómo evalúan ustedes? Bueno, sabemos que hay que platicar de este foro económico de Davos, pero ¿cómo evalúan o cómo ven ustedes los programas sociales que está planteando el actual gobierno federal, el de Andrés Manuel López Obrador, el que va enfocado a los jóvenes, el apoyo a los jóvenes, a los adultos mayores? En general, todos estos que están planteando. Pues en general creemos que todavía falta mucho. Planteó hace poco un sistema de salud universal, lo cual creemos que sería muy adecuado si va acompañado de una reforma fiscal para fondearlo de la forma correcta. En cuanto al apoyo a los niños, hay mucha controversia sobre quiénes son, por qué se les está dando dinero, pero un estudio reciente del CEI, del Centro de Investigación que ve cosas de movilidad social, vio que alrededor del 70% de estas personas, de los ninis, no es que no trabajen, sino normalmente son mujeres que son o madres solteras o que se quedaron en su hogar a cuidar a los padres, a cuidar a los abuelos y que realizan pues este trabajo de cuidados, ¿no? Que es muy invisibilizado, que no es remunerado y que no les permite a las mujeres pues tener una carrera profesional. Que ese es también un tema que no consumimos mucho. De hecho, normalmente nos dicen que la brecha en realidad no existe, que se debe más a que las mujeres no estudian otras cosas y demás. Pero en un estudio de una investigadora que se llama Sandra Aguilar, encontró que aún controlando por todos estos factores, las mujeres dedican 25 horas más a la semana a estos trabajos, ¿no? Entonces, pues eso obviamente limita su carrera y son los ninis, supuestamente, que estamos viendo, pero que en realidad sí tienen jornadas de trabajo. Milena, desafortunadamente se nos agotó el tiempo, es una pena porque nos quedaron tantas preguntas que hacerte y además también cosas tú que compartir, pero ojalá tu agenda te permita regresar nuevamente. Muchas gracias. Sí, claro, muchas gracias. Gracias, regresamos en 2 minutos.